Bueno, ¿qué? ¿Estamos esperando a alguien más? ¿O cómo Sí, andamos? a mí, a mí. Digo yo Una que hora y un cuarto. siendo la última sesión antes del verano, vamos arrancando ya, ¿no? Yo quería comentarte una cosa, Jorge, sobre lo que subiste tú, Sí. porque me pareció muy interesante la pregunta o el tema que salió de ¿qué ha pasado en otras civilizaciones? Porque aquí todo el rato, de hecho, nosotros empezamos todo este texto diciendo que en la Grecia antigua había unas características, unos condicionamientos, un contexto con muchísimos factores que habían provocado que ese tipo de pensamiento abstracto, filosófico, hubiera nacido ahí y no en otro sitio. Claro, y nos limitamos a señalar las diferencias con otras civilizaciones, pero tampoco en demasiada profundidad. Claro, leyéndolo ahí en el documento que tú subías, la conclusión que a mí me quedó es que, claro, el intercambio sí que había diferencias entre las civilizaciones Claro, claro. y sí que dieron lugar a otras formas de pensamiento. Eso es. Como anticipaba José en los últimos minutos de la semana pasada, las diferentes maneras de síntesis social dieron lugar no solamente a concepciones diferentes del mundo, sino a maneras de acercarse al mundo diferentes. Da lugar la síntesis social a una manera peculiar de estructurar la realidad, de estructurar el pensamiento. En la Jonia de la Grecia antigua, con un mercado basado en la moneda acuñada, con instituciones políticas propias de las polis, sean tiránicas o democráticas, con una ausencia de una estructura religiosa jerárquica, sacerdotal, que se impusiera sobre las concepciones ideológicas de la gente, y sin una monarquía, claro, es decir, las formas de pensamiento y las formas de acercarse a la realidad tenían que ser diferentes. Lo que nos muestran estos textos, tanto el trabajo de Richard Seaford, que vimos que sigue en la línea de Sonregel, ¿no? Es decir, que Richard Seaford no solamente es que sigue la línea de Sonregel, sino que recoge tanto la hipótesis de Thomson como la de Sonregel para analizarla desde el punto de vista de los textos, de la antropología, de la arqueología, como académico. Él dice, voy a ver si puedo comprobar esta hipótesis de forma más rigurosa de lo que lo hizo Sonregel, que bueno, pues Sonregel tenía muchas virtudes, pero clasicista pues no era, evidentemente, ¿no? Y entonces él escribe primero ese libro del año 2004, Moneda y Pensamiento en la Grecia Antigua, y el otro libro ya posterior en el que hace la comparación entre los orígenes de la filosofía griega y los orígenes del pensamiento indio, que este ya es de 2020, la última gran obra que él escribe. Y él ahí compara el pensamiento griego con el pensamiento hindú en base a la formalización del pensamiento indio a partir del 600, del 500 en el subcontinente, y él con eso llega a la conclusión de que la manera en la que los griegos estructuran el pensamiento y la manera en la que los indios estructuran su pensamiento es justamente, no digamos un reflejo, pero sí una transposición o, una fuerte, o recibe una fuerte contaminación de sus procesos de síntesis social. Y luego yo os había puesto otros dos autores, porque el tema de China, Seaford no lo trabaja, pero sí lo trabaja Joy desde el punto de vista también de la filosofía antigua, y tanto el de China como el de América, el del gran antropólogo Graeber, pues fallecido también ahora en 2020, ¿no? Y ahí os ponía que aunque no hablan de ese tema en concreto, lo que sí se puede ver en ambos textos es cómo la manera peculiar de organización social que hay tanto en China como en Mesoamérica también estructura de una manera peculiar y diferente a la de India y a la de Jonia la manera de acercarse al mundo, interpretarlo, comprenderlo e inclusive filtra los problemas en los que se va a concentrar cada uno de estas culturas, o digamos el pensamiento entre comillas filosófico de cada uno, extrapolando la palabra filosofía a esto, ¿no? Los problemas de los que se van a preocupar van a estar más centrados en China, según veíamos en Joy, más centrados en la cuestión de la armonía y la organización social y política de regímenes altamente burocratizados, mientras que en la India
donde lo que teníamos eran monarquías basadas en un sistema de castas que venía desde las invasiones indoeuropeas, desde el menos 1200 o menos 1500, en la India van a dar lugar a un pensamiento más estoico, más centrado en la interiorización del ser como sujeto universal, pero interiorizado en ese Atman como parte del sujeto humano que se comparte con el resto del universo. Como decía José, cada uno de estos pueblos vienen a corroborar esa hipótesis del materialismo histórico, de que los pueblos organizan su manera de pensar, de vivir, de relacionarse y de pensarse a sí mismos y de pensar el mundo de forma concordante, de forma coherente con la base material, estructural, económica con la que ellos hacen su síntesis social. Esa era la pregunta, Esa es la pregunta. ¿no? Porque me pareció muy interesante. Y como has dicho, ¿ha quedado claro? ¿Lo pasamos por encima? No, no Tú lo no quería. querías pasarlo por No lo encima. quería pasar por encima. No lo quería pasar por encima también. Sí que es cierto que la sensación que me quedó a mí, por ser un poco crítico, era la de todo esto son estudios históricos, pero al final de lo que se sabe y de lo que a lo que se tiene acceso. Que eso pasa muchísimo con la filosofía. Después de, no sé, 25 siglos o 26 y es difícil a veces saber con precisión exactamente cuál era la situación, por qué suceden. Además, estos procesos son procesos que operan entre lo social, histórico, económico, político, religioso, cómo afecta eso a los modelos de comprensión de los sujetos de esa época. Luego, además, eh, unos mismos factores combinados de una manera diferente generan otros efectos. O sea, que al final son conjeturas teóricas fundamentadas en, al menos en algún dato histórico y en... Fundamentadas sobre todo en textos, porque piensa que a diferencia de Mesoamérica, cuando estamos hablando de qué decían los jonios de sí mismos y cómo interpretaban el mundo, afortunadamente tenemos los textos. Cuando decimos cómo miraban los hindúes el mundo y qué pensaban de sí mismos, es que ahí tenemos los Upanishads, ¿no? Y todos los textos sagrados. Es decir, afortunadamente eso está escrito. Y cuando pensamos en los chinos, están todos los textos de las 100 escuelas y están todos los textos del confucianismo que nos permiten entender perfectamente qué pensaban ellos de sí mismos. Pero, claro, de Mesoamérica no. Ahí, digamos, ahí tenemos un problema. Digamos, cuando a ti te falta el texto, te falta la herramienta fundamental para entender cómo se contaba la vida la persona de la que estamos hablando. Pero no podemos pasar por alto una cuestión muy importante. Cuando estamos hablando de los textos jonios, de los textos indios o de los textos chinos, estamos hablando de los textos de la clase dirigente, que no tiene por qué o cabría suponer que la manera en la que un campesino o un esclavo o un siervo o una mujer o un inmigrante en ese mismo contexto, pues a lo mejor se contaba la historia de otra manera, ¿eh? Entonces, en esto tenemos que ser cuidadosos de no extrapolar estas percepciones o estas hipótesis que estamos haciendo a la totalidad de una cultura, porque al final lo que nos ha llegado son los restos materiales, los restos de textos de la clase dirigente. Y esos textos no solamente darán cuenta de una manera muy peculiar de ver el mundo, en este caso la clase mercantil jonia, o la clase burocrática administrativa china, o la clase sacerdotal hindú, es que no es lo mismo, ¿no? Si cada uno lo va a enfocar desde su posición política y social, ¿no? En el contexto en el que están escribiendo. Pero con todo, en cualquiera de estos casos se ve eso, se ve cómo diferentes estructuras sociales causadas por diferentes formas de síntesis social y de base económica dan lugar a maneras de explicar el mundo y las relaciones humanas muy diferentes y muy consistentes y muy interesantes, ¿no?
Me callo, que la clase es tuya. No, sí, hombre, sí, claro. Ahora es mía. Ahora es mía, claro. Comparto pantalla, Sí, sí. Lo que hicimos era contraponer esa visión que tenía Polanyi de la economía en la antigua Grecia con la que nos presenta Sonreizel y ver si son del todo incompatibles o complementarias. Nosotros ya, por hacer un poco de spoiler, creo que se comentó en la sesión anterior, consideramos que son complementarias. Porque sí que es cierto que el intercambio generalizado de mercancías a través de moneda acuñada como actividad, por utilizar terminología de Sonreizel, de síntesis social, eh, en toda Grecia no se daba. Sin embargo, había una región que es Jonia, que es donde Sonreizel ubica toda su hipótesis, que ahí y en una clase, como comentaba Jorge antes, en una clase que es la clase comerciante, la clase que podía viajar y que tenía acceso a todo ese comercio, sí, sí que se da. Entonces, sí, creo que nos quedamos justo después de la cita, ¿no? Me suena, aquí. Y estábamos comentando que, claro, Polanyi dice que el dinero en la antigüedad no tenía la función moderna que nosotros y el uso que nosotros le damos ahora. Entonces dice, el dinero en las sociedades antiguas no tenía la función exclusiva de servir como equivalente universal que facilitara el intercambio y superara las deficiencias del trueque. Tanto en el sustento del hombre como en comercio y mercado en los imperios antiguos, que es otro libro de Polanyi, trata de demostrar que el dinero en la antigüedad tenía diversos usos o funciones. Principalmente tres: como medio de pago para saldar obligaciones tributarias, como unidad contable para valorar deudas y reservas y como medio de intercambio, restringido a transacciones muy específicas y con equivalencias establecidas políticamente. Ya comentamos que el comercio antiguo estaba enmarcado, como diría Polanyi, incrustado dentro de una gran cantidad de esferas o de dimensiones sociales. No estaba la economía, no era una esfera humana que operara con libre albedrío y sin ningún tipo de restricción, sino todo lo contrario. Normalmente era un comercio que estaba muy controlado, era transfronterizo, con unas equivalencias basadas en las costumbres o en tratados unilaterales. No se podía comerciar todo, ni a cualquier precio, ni con cualquier persona. Entonces, dice Polanyi que el dinero en la antigüedad tenía esas tres funciones: como un medio de pago, como una unidad contable y como un medio de intercambio. Así, un bien podía ser unidad de cuenta, por ejemplo, reses o fanegas o sueldo, etcétera. Ahora hablaremos de esa nota de la 14, pero no ser un medio de pago. Por ejemplo, la sal, el grano, las semillas, dependiendo de para qué íbamos a utilizar esa mercancía dineraria, pues podría ser un bien o podría ser otro. Entonces, podía ser una unidad de pago, pero no de intercambio de cuenta. No tenía por qué ser siempre lo mismo. Esto demuestra que el dinero arcaico no dependía de la existencia de un mercado o intercambio generalizado, sino de la legitimidad y la organización centralizada de un poder político de carácter eminentemente redistributivo. De hecho, justo hoy, que Magdalena está por ahí hablando, estos últimos días han estado hablando por el grupo de Telegram de un libro sobre la energía, ¿no? de Alberto Garzón, y se ha subido también algún vídeo con su hermano, ¿no? Con Eduardo Garzón. Yo a Eduardo Garzón le sigo por YouTube y veo sus vídeos. Y justamente creo que hoy, además hoy, ha subido un vídeo sobre la importancia del Estado en la creación de dinero, y en todo ese respaldo y legitimidad vamos, que el dinero es una creación estatal. Entonces, esta tesis de Polanyi, por cierto, sí, la nota 14, que la nota 14 es muy larga. ¿Sí? La nota 14 es larguísima. Sobre la palabra sueldo. El sueldo es la remuneración económica periódica que recibía un trabajador por cuenta ajena a cambio de la prestación de sus servicios.
a diferencia del salario, que suele calcularse por días u horas y se asocia a trabajos manuales. El sueldo es una cantidad fija acordada que se paga de forma mensual o quincenal. La palabra sueldo proviene del latín vulgar solidus, sólido, que originalmente hacía referencia a algo firme, denso o consistente. Su evolución hacia el término financiero actual pasó por distintas etapas históricas. En el año 309 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande introdujo una nueva moneda de oro puro llamada solidus para combatir la inflación y estabilizar la economía del imperio. Recibió ese nombre porque, a diferencia de las monedas anteriores, su peso y pureza eran sólidos, estaban garantizados. Posteriormente, durante la Edad Media, los reyes y señores feudales utilizaban el solidus, que derivó en soldo en italiano y sueldo en castellano, para pagar a las personas que contrataban para combatir en sus ejércitos. Debido a que estos combatientes recibían un sueldo por sus servicios, empezaron a ser llamados soldados, aquellos que reciben el sueldo, que era la moneda. Con el paso de los siglos, el término dejó de aplicarse exclusivamente a la paga militar y comenzó a utilizarse para definir cualquier remuneración fija dada a un empleado por su trabajo regular. Claro, todo esto Polanyi lo hace con un objetivo: desmitificar la ficción histórica y antropológica defendida por la economía clásica y el liberalismo económico. La existencia de elementos de mercado no implica necesariamente la existencia de una economía y una sociedad de mercado. Una cosa es que en la antigua Grecia hubiera dinero, hubiera mercados físicos, ¿sí?, donde iba la gente a reunirse para intercambiar cosas, y hubiera comercio. Está muy bien, pero eso no convierte a la sociedad griega en una sociedad de mercado o en una economía de mercado, porque es lo que estábamos hablando. Que existan los elementos no implica nada. Lo que implica es cómo se combinan y cómo se priorizan o se dominan unos a otros. La nota 15 he querido explicar en qué consiste esta crítica de Polanyi, me parece muy interesante, a la economía clásica y al liberalismo económico, y porque creo que es muy aplicable a nuestra sociedad actual. Es de una rabiosa actualidad. La leo. Dice, como denunció Polanyi, la ficción antropológica sobre la que se erige el liberalismo económico resultó ser una profecía autocumplida. El propio funcionamiento de la sociedad de mercado produce los sujetos que ella misma necesita para reproducirse, confirmando retrospectivamente las premisas antropológicas que presupone y que carecen de fundamento antropológico e histórico. Después de esta frase larga, llena de palabras largas, lo que viene a hacer el liberalismo básicamente es proyecta un modelo de ser humano que no tiene ningún anclaje con la historia, ni ningún anclaje antropológico. Hace una caricatura del ser humano diciendo que somos animales que solo buscamos el beneficio, el máximo beneficio posible, que tenemos una tendencia natural y espontánea al intercambio, que siempre intentamos calcularlo todo en términos utilitaristas o económicos, ¿sí? Y dice que somos así, los seres humanos. Claro, si tú miras a tu alrededor en estos momentos, sí, sí. Yo estoy rodeado de gente que sea así. Entonces, ¿será verdad? No, porque no es que seamos así, es que nos hemos convertido en eso. ¿Y quién? ¿De quién, no? Nos ha convertido en eso. El propio capitalismo y el propio liberalismo. O sea, ellos han construido un modelo de ser humano que luego, con el funcionamiento de la propia sociedad capitalista, ha acabado cumpliéndose. De ahí lo de la profecía autocumplida. Cuando las instituciones económicas y jurídicas, culturales, se organizan bajo el presupuesto de que las personas actúan movidos por el cálculo utilitarista y la maximización del interés propio, dichas expectativas terminan configurando los incentivos, las normas, los deseos y los marcos normativos de acción
que orientan la conducta efectiva de los individuos. Lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros pensamos que el ser humano tiende al intercambio, pues hombre, habrá que generar todo un aparataje jurídico acorde, ¿no? a esa estructura social y a ese comportamiento humano. Igual que los valores. Los valores normativos, ¿no? También tendrán que ir acordes a ese modelo. Así, el modelo liberal no describe una realidad antropológica preexistente, sino que imagina una ficción antropológica, el famoso Homo economicus, que contribuye activamente a cumplir. Desde esta perspectiva, el modelo antropológico implícito del liberalismo no es una descripción empírica y universal del ser humano, sino el resultado histórico de un orden institucional específico que moldea las disposiciones, motivaciones y expectativas humanas para poder perpetuarse. De hecho, Polanyi, si no recuerdo mal, y también un montón de antropólogos que han acudido, ¿no? Esto creo que Jorge lo ha comentado alguna vez aquí, ¿no? Que si las Islas Trovián, que si Papúa Nueva Guinea. Vas allí y esas tribus que han permanecido más o menos, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero han tenido un desarrollo independiente o autónomo a lo que sería pues la sociedad mercantil ya globalizada, eh, actúan de otra manera muy diferente. Actúan mediante otros mecanismos redistributivos, de reciprocidad, además muy solidarios, donde a lo mejor todo lo que se consigue, todo el sustento que se consigue, se recopila y luego se distribuye según necesidades o según los miembros de la unidad familiar. Entonces, no somos así. ¿Sí? O sea, antropológicamente no somos así, nos hemos convertido en eso. Y nos hemos convertido para poder acoplarnos al funcionamiento de un sistema. De hecho, una de las preocupaciones que creo que a todo el mundo nos motiva para venir a los seminarios, o por lo menos a mí, aquí estoy extrapolando mis preocupaciones a las vuestras, es la sensación de impotencia, ¿no? La sensación de decir, yo como individuo, ¿qué hago? Porque estoy condenado a estar dentro de un sistema que me está todo el día empujando a estar siguiendo la rueda del hámster o del ratón para seguir produciendo, seguir consumiendo, seguir. No me puedo salir de este sistema. No puedo, por eso la broma esta que se les hace muchas veces de, hombre, pues, si tan comunista eres, ¿cómo es que tienes móvil? Tan comunista. Y, hombre, a ver, quiero decir, una cosa es ser comunista o ser socialista de izquierda y otra cosa es vivir ajeno al sistema. No tiene nada que ver. No soy franciscano, no tengo voto de pobreza. Sí, lo que yo no quiero es que mi móvil lo fabriquen niños en una mina del Congo. Eso es lo que no quiero. Eh, entonces, ese tipo de ficción antropológica en lo que nos hemos convertido es precisamente un modelo que ha sido, vamos a ver, diseñado y perpetuado y modificado por el propio sistema. Entonces, aquí Polanyi, ¿sí? Como señala Polanyi, el mercado autorregulado, que es este sistema económico donde los precios fluctúan en base a la oferta y la demanda y se generan los precios, no surge de una inclinación natural del ser humano al intercambio y la competencia, sino de un proceso histórico que reorganiza toda la vida social en torno a la lógica mercantil. Hay varios libros de antropología, el más famoso, es que ahora no me acuerdo del nombre exacto, pero lo puedo buscar o alguien que lo busque, que es el tema de Kropotnik, es el filósofo ruso, ¿no? Creo que es anarquista, que tiene, que tiene un libro que se llama algo así como, es algo sobre la colaboración. Y él dice que justamente lo que ha hecho que la especie humana sobreviva es la colaboración entre nosotros, no es la competencia. De hecho, nosotros somos animales que biológicamente, bueno, hemos perdido ya prácticamente todos los instintos, somos casi casi pura cultura. Em, Nosotros solos en la jungla poco vamos a hacer. Somos animales que somos gregarios.
que tendemos a reunirnos. De hecho, ya Aristóteles, como veremos, eso es un pilar antropológico fundamental. El ser humano es un zoon politicón, es un animal que vive en sociedad, en civilización, un animal político, de la polis. Y aquí Kropotnik dice eso, dice, no, todo lo contrario. Nosotros los seres humanos somos colaborativos, El apoyo mutuo, el sí. apoyo mutuo. Este mecanismo de profecía autocumplida encuentra su análisis más clásico en Robert Merton, que es un filósofo de la ciencia, y un teorema que es bastante famoso, que es el teorema de Thomas. Este teorema es que me parece muy curioso. Dice, considerar verdadera una definición inicialmente falsa de una situación puede guiar la acción de los actores y generar las condiciones que la vuelvan real. Cuidado. Tenéis aquí el libro, ¿vale? Con las páginas donde explica lo del teorema de Thomas, ¿sí? Y luego aquí varias referencias más bibliográficas para ver todo el tema este de esa ficción antropológica, ese modelo de ser humano que, bueno, que ha configurado la sociedad mercantil. Y este teorema de Thomas es muy curioso, porque partiendo de una premisa falsa, las consecuencias sí son verdaderas y tienden a cumplir, ¿no? O a cumplir las expectativas o lo que se esperaba de esa premisa que resulta que era falsa en un inicio. Por ejemplo, una definición inicialmente falsa, no sé, los problemas de este país son culpa de la inmigración, por ejemplo, ¿vale? Falso, rotundamente. Falso. Ahora bien, si resulta que la gente asume esa premisa como verdadera y actúa en consecuencia, ¿m? Puede ser que finalmente los efectos acaben por confirmar esa premisa falsa. Si, por ejemplo, empiezas a generar barrios que son guetos, empiezas a excluir a las personas inmigrantes de los servicios sociales, les llevas a la pobreza, les llevas a la marginación, no los integras, no les permites tener derechos. Claro, esas personas acaban pues delinquiendo por necesidad o acaban cometiendo o directamente reclamando sus derechos y eso se puede interpretar como una agresión de, ¿ves lo que yo te decía? Que los inmigrantes eran la culpa de todos los problemas. Entonces, eso yo creo que ocurre constantemente, constantemente. Se genera un problema falso que acaba siendo perceptivamente para la gran mayoría de la población un problema cuando en realidad no es tal. No, no es tal. Se pone el foco ahí y se crean las condiciones para que realmente se convierta en un problema. Bueno, me ha parecido curiosa porque esa ficción antropológica y esa aplicación de el modelo de ser humano Homo economicus a toda la historia de la humanidad, eso para mí es metodológicamente uno de los principales fallos del liberalismo económico y de la economía clásica. Partimos ya de una premisa falsa, que los seres humanos somos propensos al intercambio, propensos a maximizar nuestro propio interés egoísta, etcétera, etcétera. Entonces, es la combinación de elementos, ese comercio, mercado, intercambio, dinero, no su existencia, lo que define un sistema económico. Polanyi, por tanto, va a diferenciar entre dos tipos de mercado. La palabra mercado, ¿sí? Va a diferenciar entre dos. Por un lado tenemos el espacio físico donde los productores se reúnen para intercambiar bienes y por otro el mecanismo o sistema económico por el que se fijan los precios de forma fluctuante mediante las variaciones en la oferta y la demanda. Mercados como espacio físico en la plaza del pueblo donde se ponen con cuatro, no sé, con cuatro lonas allí a vender los productos de su campo, intercambiarlos, siempre. Ahora bien, un sistema que rija toda la economía a través de la fluctuación mediante la oferta y la demanda, eso es algo que Polanyi va a ubicar en el siglo XIX. Comercio, dinero y mercados poseen genealogías institucionales completamente separadas que solo confluyen con la formación de la sociedad industrial capitalista en el siglo XIX.
Esta sociedad mercantil es una excepción y anomalía histórica, que se caracteriza por desincrustar, por independizar a la economía del resto de las esferas sociales y subordinar la sociedad en su conjunto a los fines exclusivamente económicos. Y en esas estamos. ¿Por qué es tan importante estudiar a Polanyi? ¿Por qué es tan importante estudiar a Sonreiser? ¿Por qué es tan importante estudiar a Marx? ¿Y por qué es tan importante estudiar a muchos otros? Porque lo que están llamando la atención, ¿sí? Es de que la sociedad que alcanza su apogeo, ¿no? O alcanza ya su máximo desarrollo en el siglo XIX, que es de la que ellos hablan, es la nuestra. Es nuestro mundo. Estamos hablando de nuestro mundo. A veces en los seminarios, ¿no? Cuando salen textos y hablamos de Aristóteles o Platón o los persas o Egipto, hostia, ha llovido mucho y a lo mejor nuestro mundo se parece, ojo, muchos problemas humanos siguen siendo los mismos, pero sí que es verdad que a lo mejor ha cambiado mucho. Pero es que cuando habla esta gente está hablando de hoy, nosotros, nuestra vida, lo que hay fuera de la puerta de nuestra casa. Entonces, Polanyi dice que esa sociedad mercantil que existía en el siglo XIX, que existe ahora, pero no existía en la Grecia antigua, se caracteriza precisamente porque la economía se independiza del resto de la sociedad, sin ataduras, se desincrusta. Ahora bien, no solo eso, sino que además subordina todo el resto de esferas a sus propios fines. Hoy en día todo se compra y todo se vende y prácticamente sin ningún tipo de límite moral. Y bueno, los límites legales los hay, pero los habrá, vamos, no sé. Justamente voy a hacer una noticia de que una comunidad autónoma ha comprado un ático de lujo. Eh, Porque sí, sí. O sea, para que veamos que la ley, al final, también eso también es algo que ya sabemos todos, los poderosos acaban saltándosela, pero es una prueba más de cómo la economía domina toda la sociedad. El liberalismo y la economía clásica crean así esa ilusión histórica y antropológica que no deja de ser apologética y teleológica. La sociedad mercantil, para ellos, para el liberalismo, es la consumación inevitable de esa tendencia natural y espontánea del ser humano al intercambio y la maximización del beneficio propio. Y si la sociedad mercantil ha tardado tantos siglos, hasta el XIX, en realizarse, ha sido por las intromisiones, las trabas, los límites, los obstáculos políticos que se han impuesto artificialmente al desarrollo de la humanidad. Si hubieran dejado a los Homo sapiens sapiens en las cavernas, vamos, esos en 2 días hubieran creado, El capitalismo. correcto, Amazon, ¿sí? Es antropológicamente, históricamente, es algo, creo, insostenible y que además tiene una clara función apologética y teleológica. Como estamos en, como decía Francis Eh, Fukuyama, en el El fin de la mejor, historia. y el mejor de los mundos posibles. El mejor de los mundos posibles, correcto. Hemos alcanzado ya nuestro clímax, nuestra cima. Menos mal que nos hemos desprendido de todas esas trabas que limitaban nuestra naturaleza más innata al comercio y al beneficio. Nos quedan algunas trabas woke, tipo derechos humanos y cosas así, Nah, pero que le quedan 2 días. ya mismo las vamos a liquidar. Le quedan 2 días. Le quedan 2 días. Bueno, voy a empezar por aquí a pedir a la gente que lea. A ver, alguien que lea esta cita por la A que veo aquí. Arturo, por la A. Voy a empezar así. En nuestra era es prácticamente irresistible la tentación de considerar la economía de mercado como la meta natural del desarrollo occidental durante 3000 años, en cuanto a instituciones tales como los mercados locales de alimentos o el comercio de mercado. El pensamiento occidental solo es capaz de concebirlos como los humildes orígenes que dieron lugar a la economía mundial de la Edad Moderna. Nada podría ser más erróneo. El comercio de mercado mismo y finalmente la moderna economía de mercado fueron los resultados no de un proceso de crecimiento partiendo de un modesto origen, sino más bien de la convergencia de desarrollos independientes y separados que no pueden comprenderse sin analizar los elementos institucionales que contribuyeron a su creación. Para salvar ese escollo teleológico, como en los casos de comercio y dinero discutidos anteriormente, lo más apropiado parece ser el enfoque institucional y técnico. En el sentido institucional, el término mercado no presupone necesariamente un mecanismo oferta-demanda-precio.
Es una conjunción de rasgos institucionales concretos a los que llamaremos elementos de mercado. Estos son un lugar físicamente existente o bienes disponibles, un grupo diferente, otro demandante, costumbres, leyes y equivalencias. Así, un mercado, en términos institucionales, postula simplemente una situación de intercambio. Aquí el intercambio se toma no en el sentido cataléctico del término, sino en el Perdona, Arturo, por leer es que el término cataláctico cataláctico. por favor, lee la nota. La economía cataláctica o catalaxia en la teoría de la Escuela Austriaca de Economía, que estudia el mecanismo mediante el cual el mercado libre fija los precios y coordina los intercambios. La teoría cataláctica afirma que el mercado tiene un orden espontáneo que surge cuando los agentes interactúan basándose en el cálculo monetario y la cooperación social. El mercado no está planificado centralmente por nadie, sino que se autoorganiza a través de las decisiones individuales y los precios emergen como resultado de la oferta y la demanda, transmitiendo información sobre la escasez y las preferencias de los consumidores. Vale. Una ficción. Bueno, así entonces postula Por aquí nos cataláctico del habíamos término, quedado. sino el puramente técnico, lo cual no implica más que un movimiento recíproco de mercancías entre manos, con índices determinados por la costumbre, la administración, la ley o por la misma institución de mercado. Si se combinan los elementos de mercado para formar un mecanismo de oferta, demanda, precio, hablaremos de mercados de precios. Por el contrario, si la oferta y la demanda se combinan para intercambiar mercancías según unos índices ya establecidos, surgirá un mercado no formador de precios. Por lo tanto, no deberíamos hablar de mercado, sino simplemente de las diversas combinaciones de los elementos de mercado que equivalen a una situación de intercambio. Gracias Arturo por leer. Yo creo que aquí queda muy claro que Polanyi entiende que el mercado es una institución humana. Tenemos que intercambiar cosas que no tenemos por cosas que sí tenemos para cumplir con nuestras necesidades básicas. Y no pasa nada, es algo antropológico básico. Ahora bien, lo que está criticando Polanyi es que hayamos reducido esa institución o el significado que puede tener esa institución en la historia y en la antropología a el mercado creador de precios de las sociedades mercantiles aparecidas en el siglo XIX, con la ley de la oferta y la demanda. Y él está diciendo aquí, cuando decía que el intercambio se toma, él entiende el intercambio, no en el sentido cataláctico, que es como lo entiende la ortodoxia económica, como esa mano invisible que lo regula todo. El mercado, que eso también ha aparecido aquí, sobre todo en el anterior seminario con Cosic, como una reificación. El mercado, son los mercados, la famosa frase famosísima de Rodrigo Rato, ¿no? Es el mercado. Yo no he estafado a los ahorradores españoles. Es el mercado, ¿no? O sea, ¿el mercado quién es el mercado? El mercado no es cataláctico, no es espontáneo. No, hay gente tomando decisiones y gente acaparando bienes, sacándolos cuando les interesa, excluyendo a otros pues eso, de su consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está criticando Polanyi. Este texto me parece bastante explicativo. Y lo de la economía cataláctica, claro, cuando yo leí esa palabra por primera vez, dije, ostras, creo que merece una nota y una explicación. Entonces, la afirmación de Polanyi sobre la incrustación de la economía en la antigüedad en general y en la antigua Grecia en particular, parece, ojo las palabras, siempre, esto es una manía que creo que todo el mundo que escribe algo relacionado con la filosofía debe de tener. Y Jorge y yo lo discutimos un montón de veces. Si se tiene que afirmar, se afirma, pero si puedes, parece ser, por lo visto, por lo que tenemos hasta ahora, porque es que si no... Entonces, claro, la tesis de Polanyi parece estar en contradicción y en conflicto con la tesis que defiende Sonreizl, porque de hecho Sonreizl dice que justamente la filosofía aparece porque sí que existe algo así como una sociedad mercantil, aunque sea a pequeña escala, en una zona de Grecia. Claro, porque Sonreizl lo que está defendiendo es la centralidad del intercambio de mercancías como una síntesis social, aquello que une
Acordaos que la síntesis social es aquello que une, que vincula y que articula ese conjunto de individuos y sus relaciones en una sociedad concreta y particular. Claro, Polanyi está diciendo, pues es que en la antigua Grecia, aunque existía mercado, aunque existía dinero, aunque existía comercio, no era el intercambio de mercancía la síntesis social. La población griega no se vinculaba y articulaba en torno al intercambio de mercancías. Claro, esto parece contradecir esa hipótesis o parece entrar en conflicto con la hipótesis de Sonraiser. Esta confrontación es uno de los debates epistemológicos e histórico-económicos más sugerentes de las ciencias sociales del siglo XX. Esto lo digo yo, ¿vale? Porque al final, sí, o sea, esto lo digo yo, porque al final la comparación es un recurso, yo creo, bastante bueno. Es una pena porque coincidieron en el tiempo Polanyi y Sonraiser. Coincidieron. Y no coincidieron en el espacio, en el tiempo sí. Polanyi se fue pero los dos fueron perseguidos por los regímenes nazis y tuvieron que exiliarse. Polanyi se fue a Canadá y Sonraiser fue a Inglaterra y luego ya cuando acabó todo ya pudo volver a Alemania. El problema sobre el que gira este enfrentamiento radica en la naturaleza del dinero y la generalización del intercambio en la antigüedad, en su capacidad para operar como el nexo o síntesis social y su impacto directo en el surgimiento del pensamiento abstracto occidental. Precisamente la misma pregunta que motivó que Jorge tuviera que hacer la investigación respecto al resto de civilizaciones con las que hemos empezado la sesión de hoy, ¿no? De realmente el dinero acuñado y el intercambio, ¿qué impacto tuvo y qué expansión tuvo? ¿Cuál era la magnitud de este fenómeno tan importante? ¿Y cómo influyó en el nacimiento de ese pensamiento abstracto de la filosofía occidental? Entonces, la discrepancia fundamental entre ambos pensadores es sobre qué estructura cohesiona a una sociedad humana determinada. Para Sonraiser, las sociedades se estructuran y mantienen unidas a través de una forma específica de interconexión que hemos llamado síntesis social. En las sociedades de mercado, esa síntesis social ocurre a través del intercambio de mercancías. Y ese intercambio de mercancías no tiene una planificación consciente de los sujetos que la llevan a cabo. Es, por utilizar el término que acabamos de aprender todos hoy, de cataláctico, ¿no? Como que el intercambio se genera, ¿no? De manera, vamos a decir, libre. Hay un libre, lo que se llama el libre mercado. Sonraiser propone que el intercambio es ese mecanismo ciego, mecánico, que configura ese nexo social desde la aparición de la moneda en la Grecia arcaica. La red de intercambios mediados monetariamente es la actividad que cohesiona una sociedad mercantil. El dinero es la forma en que se fundamenta materialmente, ya lo comentamos en la sesión anterior, esa abstracción real del intercambio. Una Ahora cosita, bien, Fernando. sí, Esto es muy interesante, creo que aquí introducir un matiz, ¿no? Sonregel, tú y yo creemos que él sostiene que esa abstracción que ha generado la moneda en la antigua Grecia, la genera a través del proceso de intercambio, en un sentido muy marciano, ¿no? Es decir, como que el valor se muestra en ese proceso de intercambio y se materializa en un signo de valor que sería el dinero acuñado. Claro, eso implica aceptar que los intercambios mercantiles en Grecia eran suficientemente importantes como para que al menos una clase social pudiera acostumbrarse a funcionar no solamente en términos de intercambio monetario, sino en términos de abstracción de valor. Que por cierto Marx diría que no. Acuérdate cuando Marx dice en El Capital que en época de Aristóteles no podía producirse una teoría del valor porque sobre la base de una sociedad esclavista no es posible comprender la importancia del valor trabajo como sustrato, como esencia que está detrás de las mercancías que se intercambian. ¿Vale?
Todo esto son cuestiones delicadas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Richard Seaford, en su libro del que hablamos al principio, cuando él estudia la antigua Grecia para ver cómo la hipótesis de Sonrigel podía mostrarse una vez bien analizados los textos y la historia griega? Es lo que va a venir a decir. No es que la abstracción que se produce es una abstracción de valor, sino lo que se produce es una abstracción en la propia moneda. Es la propia moneda la que va a operar como signo y va a empezar o va a ser el fundamento de ese tipo de abstracciones que nos va a llevar a pensar que hay una esencia, un sustrato no visible, que no se puede tocar, que no se puede pesar, pero que está ahí detrás de ese signo, no de valor, porque a lo mejor el valor para poderse mostrar tendría que mostrarse en un intercambio generalizado y en una sociedad no esclavista, como diría Marx. Pero va a decir Seaford, sí se muestra en el mero hecho de que la moneda va a operar como un equivalente universal en esa clase social determinada. Lo marco como matiz que creo que nos termina de cerrar el argumento, ¿no? Muy buen matiz. Entonces dice, Polanyi, claro, sin embargo, en contraposición a eso de Sonraizel, sirviéndose de un enfoque antropológico institucional que concibe la economía antigua de un modo sustantivo, no meramente formal. Aquí el tema sustantivo formal, ¿no? Es decir, la economía como una actividad humana que lo que trata es de satisfacer necesidades humanas, reales, ¿sí? Rechaza esa tesis defendida por Sonraizel de que el intercambio mercantil y monetario constituya esa síntesis social de las sociedades antiguas, en este caso la griega. Y lo hace porque en el mundo antiguo el intercambio de mercancías no estaba ni independizado del resto de esferas sociales, ni extendido, sino que estaba siempre subordinado al control político e institucional y condicionado por valores y factores religiosos, militares, políticos. La pretensión universalista de que el intercambio sea el nexo que articula la sociedad desde la antigüedad es para Polanyi una aplicación histórica, retrospectiva, de categorías y modelos que pertenecen a un sistema económico que solo cristalizó miles de años después, ya en el siglo XIX. O sea que si utilizáramos a Polanyi en contra de Sonraizel, así a nivel muy vasto, sí, lo pusiéramos uno enfrente del otro sin ningún tipo de matiz, que ahora veremos que vamos a matizar esta tesis, veríamos que un poco lo que le está criticando Polanyi a Sonraizel es lo mismo que le criticaba al liberalismo económico. Está diciendo, estás proyectando en toda la sociedad griega algo que solo está ocurriendo en una pequeña región. Y estás proyectando una sociedad mercantil que solo emerge o solo cristaliza ya en su versión definitiva en el siglo XIX, la estás proyectando a toda la antigua Grecia. ¿Vale? Entonces, para Polanyi, las formas de integración que garantizaban esa cohesión y la supervivencia de la sociedad, el nexo o la síntesis social, utilizando el concepto de Sonraizel, eran en esas sociedades antiguas la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad está articulada mediante estructuras simétricas de parentesco. Eso sería una manera. Y la otra es la redistribución, que está articulada mediante una autoridad, un sistema palaciego, ¿no? Un rey, un príncipe, que lo que hace es recopilar, ¿no? Todo el sustento, todos los bienes, y luego ya redistribuirlos según pues, una serie de criterios. Esa redistribución puede ser por muchos criterios, pero todo se acumula en un centro de poder y luego ese centro de poder lo redistribuye al resto. Pero, atención, para Polanyi, el intercambio, que es una forma que existía, una forma de relacionarse, él no la niega. Ese intercambio mercantil, dice, es siempre periférico y local y está bajo el control político. El dinero, por tanto, no operaba como una abstracción universal del valor de cambio, sino como un instrumento administrativo que tenía diversos usos, como hemos visto, y unas funciones muy específicas. Y además, todo bajo el control del Estado
Y de esta manera, lo que pasaba es que todo el comercio al estar regulado, al estar planificado, sobre todo por el Estado, no operaba de espaldas a los productores, a través de un mercado que funcionaba eh, por su cuenta y riesgo. De hecho, una de mis investigaciones, si tuviera tiempo, fuerza, ganas, todo ese tipo de cosas, que a veces no te deja. Además me da un poco de vértigo, ¿no? Porque a veces dices, ostras, sé que me va a llevar muchas horas, que me va a costar mucho y uno lo va retrasando, retrasando. Es indagar el modelo de socialismo que propone Polanyi. Porque el modelo de socialismo que propone Polanyi no es la eliminación total del mercado. Porque él entiende el mercado como una institución necesaria para las comunidades humanas. Sino lo que propone él es la eliminación de una sociedad mercantil y de un mercado autorregulado generador de precios de oferta y demanda y que opere a espaldas de los productores y de los consumidores. Eso sí que está en contra. De lo que se trata es de que todo esté bajo control, planificado. Y una curiosidad sobre todo esto, que me parece muy relevante, leí un artículo que si queréis, creo que lo tengo localizado, si a alguno le interesa, vosotros ya sabéis que yo tengo algún trauma del Vietnam. Eh, con el tema de los supermercados. No puedo entrar a los supermercados sin, sin recordar una década de mi vida. Hay un artículo muy curioso que habla de la planificación, la organización férrea al milímetro de, por ejemplo, supermercados del estilo de Mercadona o de Walmart en Estados Unidos y de cómo esas empresas en el sector privado han crecido, han ganado cuota de mercado, han generado, no sé, tienen una expansión muy grande como negocios en base a la planificación férrea de su contabilidad y de su economía. Un momento, ¿desde cuándo planificar y tenerlo todo bajo control y orden es algo malo? ¿No será lo contrario? ¿No será que el llegar a una conclusión, es decir, cuántas sillas necesitamos en la sociedad y cuántos, no sé, y cuántos misiles? ¿No será que la economía debe estar planificada, ordenada, controlada? Claro ejemplo, la vivienda. Está pasando en este país y en muchos otros. Tema de la vivienda. Descontrol, absoluto, cero planificación. Cero aquí, que venga quien quiera, que compre lo que quiera, que acapare lo que quiera. Libre mercado. Y luego te das cuenta que hay una necesidad básica que una gran mayoría de la población pues no puede satisfacer de ninguna de las maneras. Entonces, aquí me parece muy curioso esa distinción entre, cuidado, una cosa es el mercado y otra cosa es el mercado autorregulado como sistema económico o como mecanismo creador de precios que subordinan el resto de la sociedad a sus objetivos. Lo que ponen de manifiesto estas divergencias entre ambos autores respecto del dinero y del intercambio en la antigua Grecia son dos comprensiones. Aquí igual lo de totalmente sería cuestión de quitarlo. Dos comprensiones diferentes de la historia económica en general y de la aparición del dinero en la antigüedad en particular. Mientras que para Sonreitzel el dinero se convierte en un medio universal de intercambio, una práctica social mercantil que provoca la abstracción real, para Polanyi es un elemento económico con funciones y usos específicos: el pago, la cuenta y la medida, que permanece regulado políticamente y que tiene una evolución histórica. Sonreitzel sitúa el nacimiento de la acuñación de la moneda en Lidia y en las polis griegas del siglo VII y VI a.C., coincidiendo en el tiempo y lugar con el momento fundacional del pensamiento abstracto occidental. Claro, y aquí viene donde nosotros queremos coordinar, compenetrar, hacer compatibles estas dos formas de entender la historia antigua y su relación con la economía. Porque claro, y con el intercambio. ¿Puede ser compatible la tesis de Polanyi de que el intercambio de mercancías a través del dinero no estaba generalizado en la antigüedad, en la antigua Grecia, y que todo ese comercio estaba subordinado, controlado, planificado por un aparato estatal, por unas normas, por unas costumbres, por unos acuerdos, con que haya una región de Grecia en concreto, unas ciudades de Jonia
que como epicentros de, el comercio antiguo fueran la excepción, se excavaran de la norma y empezaran a operar con otro tipo de síntesis social, con otra manera de articular la sociedad que no era la del control político, sino la del intercambio de mercancías. ¿Son compatibles? Hemos empezado esta sesión diciendo que la síntesis social, la manera en que se articulan y se relacionan los individuos dentro de una sociedad, es tan diversa como el planeta Tierra. ¿Sí? De hecho, lo heterogéneo de las culturas y de los lugares es pasmoso. Sin ir más lejos, España, fijaos, es un trocito del mundo muy pequeño y hay pueblos que en un pueblo tienen una tradición y en el pueblo al lado tienen otra. O sea que no sería de extrañar que en una región concreta de Grecia, que además no está ni tan siquiera dentro de lo que es la península, ¿no? Lo que es ahora en la actualidad Grecia, sino que está en las costas de Turquía, en contacto, volcada al mar, en contacto con todas las civilizaciones diferentes, persas, egipcios, que ahí justo se empezara a generar esta síntesis social nueva. ¿Es compatible? Yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí. Entonces, para Sonreifel, el dinero es ese equivalente general que absorbe y unifica todas las transacciones dentro de una lógica mercantil naciente. Es la pieza que faltaba al puzzle para que ya el intercambio de mercancías se pudiera acampar a sus anchas. Al introducir la moneda acuñada, la abstracción real alcanza su forma dineraria, su fijeza física, cristaliza, ¿no? Se objetiva en esa moneda. El dinero acuñado da una forma de medida homogénea, abstracta y estrictamente cuantitativa que puede transponerse y encontrar su correlato en la estructura cognitiva de quien practica ese intercambio. Lo veníamos diciendo, la abstracción real, ese fenómeno social que se produce al intercambiar mercancías, lo que hace es homogeneizar las diferentes mercancías que se van a intercambiar, hacer una abstracción de todas sus cualidades particulares para poder equipararlas de manera cuantitativa. Pues el dinero es que viene como anillo al dedo en este caso, ¿sí? Y además provoca que lo que veíamos, el debate ese que tuvimos sobre las traducciones del libro, provoca que pueda transponerse esta forma de actuar, pueda tener un correlato en la manera en que las personas, en que las personas involucradas en ese intercambio comiencen a pensar el mundo y el resto de esferas de su vida. El intercambio monetario puede disolver las viejas relaciones de estatus social y parentesco, sustituyéndolas por unas relaciones mercantiles y dinerarias. Yo creo que esto ha sido uno de las rupturas entre lo previo a una economía mercantil y lo post, ¿no? Em, Antes había una barbaridad, creo yo, de relaciones humanas, ya no solo económicas, que se basaban en el estatus social, la clase social, la nobleza, ¿no? Todo este tipo de, a lo mejor en los matrimonios, en las transacciones, tú no puedes comerciar con la ciudad de esta porque con esta ciudad nos llevamos mal. Tienes que comerciar con nuestros aliados, que son aquellos. Hombre, ya, pero es que los enemigos me pagan más. Ya, pero es que son los enemigos. ¿No? Parece que estás hablando de ahora, ¿eh? Claro, claro, claro. Ostras, pero si. ¿No? Y para algunas cosas, ¿ves? Esas relaciones aún siguen existiendo. Fernando, en la línea de lo que estabas tú comentando, en el vídeo de Domínguez Monedero, cuando hablaba de las polis de Jonia, recordaba que en cada polis Jonia solo podía circular la moneda de la polis, no de otras polis. Es decir, en el sentido este que tú planteabas de Polanyi del poder político, la influencia del poder político y lo que estabas comentando ahora, ¿no? Solo podía circular la moneda de la polis. Muy interesante, porque al final esto es lo que ha pasado también con el petróleo, ¿no? Y el dólar. Claro, porque todo estaba subordinado a ese poder político, según Polanyi. Entonces, Polanyi, por su parte,
deconstruye y niega la idea de que el dinero en época arcaica fuera un medio de cambio universal, sino que es una creación institucional, política y administrativa, consciente, explícita y diseñada para la redistribución y la satisfacción de necesidades humanas. El dinero es una creación política del Estado, según Polanyi. El comercio de la antigüedad, por tanto, no era ni libre ni competitivo, sino todo lo contrario, planificado, administrado y ejecutado por funcionarios estatales mediante precios y equivalencias que no fluctuaban con la oferta y la demanda, ni con la escasez o la abundancia, y que siempre estaban fijados de antemano por tratados y decretos. Vamos, todos comunistas. Bueno, Hoy dirían eso. tampoco nos vengamos arriba. Sí, No, no, hoy no. dirían eso, ¿no? Pero sí, pero esta es una forma de cómo a veces pues, hacen caricaturas de como si la planificación o el control político de algún bien fuera bueno, 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 bueno. Eso es impensable. Pero porque no entra en el modelo de comprensión. Hasta en partidos de izquierdas o autodenominados socialistas, ¿cómo que intervenir el mercado? El sacrosanto mercado, ahí ni vamos, ni mu. Claro, eso cuando se ha estado haciendo, vamos, desde siempre. Entonces, pero el rigor histórico y este enfoque institucional de Polanyi puede ser complementado por Sonreitzel con un argumento de carácter histórico y también epistemológico. Si la explicación de Polanyi es cierta, ¿sí? De que el comercio estaba totalmente regulado, la moneda tenía varios usos, no, nada, nada, eso de que la síntesis social, la manera que tenían de articular la sociedad de los griegos era a través del intercambio de mercancías generalizado, eso es directamente falso. Si eso es cierto, ¿de dónde extrajeron los primeros filósofos oriundos de las costas de Jonia conceptos tan radicalmente abstractos como son la argé, el estoigeion, el apeiron, el ser, el nous, el átomo, y podríamos seguir enumerando una barbaridad de conceptos, escindiendo ese pensamiento concreto apegado a lo material y lo físico que decíamos que tenían el resto de civilizaciones? También ellos previamente a que sucediera esto. Y las explicaciones míticas. ¿De dónde surge la filosofía? ¿Por qué esos filósofos presocráticos, los primeros filósofos, que además eran de esa costa de Jonia, de esas ciudades, se les ocurre, surge ahí ese pensamiento abstracto? Si Polanyi tiene razón, ¿cómo explica Polanyi este fenómeno? Entonces, Sonreitzel afirma que estos pensadores no hicieron más que internalizar en sus mentes, de manera inconsciente, la estructura formal del intercambio que ya se estaba produciendo en los puertos comerciales de sus respectivas polisjonias. Ellos vivían, habitaban en su práctica social habitual, estaban en permanente contacto con ese intercambio de mercancías, con esa abstracción real, con esa estructura formal del intercambio de mercancías que Sonreitzel dice que puede transponerse, puede internalizarse, puede generar un correlato en la manera de pensar y en las categorías elementales con las que, en este caso, los filósofos presocráticos comenzaron una nueva forma de pensar el mundo. Los primeros filósofos, vamos a decirlo así, estaban en el momento y en el lugar indicados, en la zona geográfica donde contingentemente confluyeron una serie de factores religiosos, políticos, educativos, económicos y culturales que posibilitaron el nacimiento de la filosofía como esa nueva forma de aproximarse y de pensar el mundo. Al final se dieron todas las circunstancias, todos los condicionantes para que ahí, y además, como decía Jorge antes muy bien, una clase social concreta, tuvieran la posibilidad o se crearan las condiciones idóneas para que surgiera esta nueva forma de pensar abstracta, que es la filosofía. Si Alfonso quiere leer, se lo agradezco, esta cita de Sonreitzel. Cualquiera que lleve monedas en el bolsillo y que entienda sus funciones, sostiene mentalmente, sea o no consciente de ello, unas ideas, que si bien de un modo vago reflejan los axiomas de la abstracción del intercambio. No necesita una conciencia más clara para realizar sus actividades mercantiles de compra y venta
ni para sacar provecho del poder de su dinero. No obstante, si la necesita para reflexionar sobre las ideas que intervienen en esta función, para ser consciente de ellas, para formularlas, para tener presente sus posibilidades y averiguar sus interrelaciones, para comprobar sus usos e implicaciones, para comprender su oposición antitética al mundo de los sentidos, y a pesar de ello, entender su intrínseca referencia a éste, etc. Porque todo ello no es una consecuencia automática del uso de las monedas, sino que más bien constituye una potencialidad condicionada claramente definible e inherente a la economía monetaria. Bajo las condiciones históricas existentes, los trastornos sociales y la lucha de clases resultantes del desarrollo de esa economía en las distintas ciudades-estado de la antigua Grecia crearon los incentivos necesarios para emprender estas tareas. La búsqueda de soluciones ocupó la larga lista de filósofos que va desde Tales hasta Aristóteles durante 300 años de sorprendente esfuerzo intelectual. Lo que entonces apareció fue la capacidad de razonamiento conceptual en términos de universales abstractos, una capacidad que estableció la plena independencia del trabajo intelectual respecto al trabajo manual. Gracias, Alfonso, por leer. Sí, Esto del trabajo intelectual y trabajo manual es una carga de profundidad. Ahí deberías, por lo menos, dejarlo mencionado para retomarlo a vuelta de vacaciones, ¿no? sí. De Pero hecho, el último apartado del documento es trabajo manual y trabajo. De hecho, es el título del libro. Claro, porque aquí también opera, como bien indicado Sonraiser, una división de clases. Claro, una división de clases y una división del trabajo. Y aquí, justamente este fragmento, me parece que también es relevante para que veamos esas contradicciones que os he dicho yo que aparecen en la traducción castellana. Porque aquí veis en este fragmento cómo Sonraizel es tan cuidadoso. Pero todo ello no es una consecuencia automática del uso de las monedas, sino es más bien una potencialidad condicionada, con mucho cuidado. También aquí me ha parecido muy importante cuando habla del dinero, que dice, no necesita una comprensión clara para desarrollar sus actividades mercantiles de compra y de venta. Tú puedes operar con total eficiencia y manipular el mundo que te rodea con éxito sin tener ni idea de cómo funciona. Yo voy en bicicleta todos los días, no me caigo y no tengo ni idea de los principios físicos y de las fuerzas que intervienen ahí para que yo vaya en bicicleta. Vamos a entrar ahora en un apartado lleno de curiosidades y sobre todo a los que os gusta mucho la historia os van a gustar, porque a favor de Sonraizel hay que decir que las principales ciudades de Jonia, Mileto, Éfeso o Samos, no encajaban dentro del modelo de los imperios redistributivos de Polanyi. Los jonios eran navegantes, colonizadores y fundamentalmente comerciantes. Sonraizel argumenta que el pensamiento conceptual puro, la filosofía, nace precisamente allí donde la actividad mercantil y la introducción de la moneda acuñada rompieron, por primera vez, la vieja síntesis social comunal, religiosa y redistributiva. Los comerciantes jonios se vieron obligados a operar bajo las reglas del valor de cambio abstracto en las interacciones mercantiles que iban realizando por todo el Mediterráneo. Esta práctica diaria es lo que escindió por primera vez en la historia humana el trabajo intelectual del trabajo manual. La mente del filósofo jonio comenzó a pensar el cosmos en términos de sustancias inmutables, magnitudes cuantificables y leyes causales vacías de contenido empírico, transponiendo y extrapolando las propiedades y las abstracciones características del dinero y del intercambio de mercancías. Cristina, ¿puede ser? El uso de abstracciones formales no empíricas, que solo se pueden representar por medio de conceptos puros no empíricos, es lo que define el carácter del trabajo intelectual, en su separación plenamente desarrollada del trabajo manual. Así, la explicación del trabajo intelectual y de esta división depende de que se pruebe el origen de las abstracciones formales no empíricas subyacentes. Cabe afirmar que este origen
no puede ser otro que la abstracción real que se produce en el intercambio de mercancías, pues dicha abstracción es de carácter formal, no empírico y no brota del pensamiento. Esta es la única forma de hacer justicia a la naturaleza del trabajo intelectual y a la ciencia, sin caer en el idealismo. La filosofía griega constituye la primera manifestación histórica de la separación entre mente y mano, según esta forma particular, puesto que la abstracción real no empírica es evidente en el intercambio de mercancías solo porque a través de ella se hace posible una síntesis social en estricta separación espaciotemporal de todos los actos de intercambio material entre el ser humano y la naturaleza. Y que yo sepa, esta clase de síntesis social no se produce hasta el siglo VII u VIII antes de nuestra era en Grecia, con la introducción del primer sistema monetario alrededor del año 680 antes de nuestra era, y cuya importancia resultó decisiva. Nos vemos aquí confrontados con el origen histórico del pensamiento conceptual en esa forma ya totalmente desarrollada que constituye el intelecto puro, separado de todas las capacidades físicas humanas. Muchas gracias. Y aquí, una de las cosas que me ha llamado la atención personalmente es esta, sin caer en el idealismo. Claro, porque dice, si esta explicación no nos sirve, la que estoy dando yo, son Reichel, dice, todas las demás son idealistas. O sea, Si los seres humanos no pensamos en función de las circunstancias materiales en las que que nos estamos rodean, envueltos, al final, ¿cuál es el origen de nuestro pensamiento? ¿No? eso es. De ahí que sea tan importante y tan revolucionaria, y yo creo que ha calado tanto, y la concepción materialista de la historia y del desarrollo de las sociedades de Marx. El materialismo como corriente filosófica es clave. De hecho, una de las cosas que hablé con Jorge hace poco, y no sé en qué momento del seminario a lo mejor puede salir, pero la saco ya, que justamente es esta. Es la de qué hubiera pasado si la concepción materialista del desarrollo de los pueblos y de la civilización humana hubiera triunfado y no hubiera triunfado el idealismo platónico, el idealismo religioso con el cristianismo en Europa, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera vencido esta forma de comprender el mundo desde la antigüedad? Porque el materialismo es una corriente presente en la filosofía antigua, sobre todo con el modelo atomista de Demócrito y luego durante la época helenística con Epicuro. Qué casualidad, que no lo es, que la tesis doctoral de Marx fuera la diferencia entre la filosofía de Demócrito y de Epicuro. Porque Marx estaba recuperando el materialismo de Epicuro y de Demócrito, que Demócrito y Epicuro en su vida hubieran ni siquiera llegado a lo que Marx dijo, porque su materialismo era un materialismo centrado en la física, en la naturaleza, ¿no? En dar una explicación al origen de la naturaleza y de las leyes que la rigen. No estaban en la perspectiva política, que sí en la ética de Epicuro, pero no en la política, ni tampoco en la historia o en la sociedad. Pero aquí vemos cómo hay una corriente que es la materialista que aparece, justamente aquí también, en de la mano de Demócrito, se esconde como un río subterráneo y toda la historia del pensamiento occidental ha sido una historia que ha venido marcada por interpretaciones idealistas. Entonces, la tradición historiográfica de raigambre idealista, impulsada sobre todo en el siglo XIX, ya lo vimos con el famoso aquel Burnet, ¿no? Y el genio griego, tendió a presentar a los pensadores presocráticos como teóricos puros, absortos en la contemplación del cosmos y las investigaciones teóricas puras. Gente a lo como Newton, ¿no? En la famosa esta imagen de se sienta abajo de un árbol a pensar, ¿no? Y le cae una manzana, entonces sí, sí, va gente que iba a la playa, se ponía a contemplar el universo por la noche, la bóveda celeste, y de ahí ellos enseguida nos han trasladado esta imagen. Sin embargo, la moderna historiografía socioeconómica de corte materialista, que es la de todos esos otros intelectuales que estuvimos viendo, incluido Sonraisel, señalan que los primeros pensadores de Jonia y de la Magna Grecia estaban inmersos en la vida civil y de manera destacada en la vida comercial de sus respectivas polis.
Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Empédocle, eran gente, Parménides, que vivía en una sociedad y que actuaba en esa sociedad. Y además, da la santa casualidad de que esa sociedad eran polis de Jonia. Entonces, no estaban, ese pensamiento filosófico presocrático, como decía Jorge, no nace de la ciencia infusa, ni de su genio, ni de la contemplación libre de ningún condicionamiento o prejuicio, sino todo lo contrario. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso. He creído conveniente intentar demostrar esa conexión entre los presocráticos y el comercio y el intercambio de mercancías. Claro, porque estos son los personajes a los que les estamos atribuyendo el nacimiento de la filosofía. Entonces, Tales de Mileto, ¿sí? Que nació cerca del 624 y murió en el 546, antes de nuestra era, me voy a acostumbrar. Lo juro que me acostumbraré a decir antes de nuestra era. Es el caso paradigmático de la confluencia entre el nacimiento del pensamiento abstracto y el pragmatismo comercial de los jonios. De hecho, Tales es considerado historiográficamente el primer filósofo de los que tengamos nosotros conocimiento. Mileto era, en los siglos séptimo y sexto antes de nuestra era, el puerto comercial más próspero del Mediterráneo oriental, el punto de encuentro entre el interior de Asia Menor, Lidia, justo donde se acuña por primera vez, ¿no?, la moneda, el Mar Negro, Egipto y el mundo heleno. Aristóteles nos cuenta en su Política que Tales utilizó sus conocimientos astronómicos para prever una gran cosecha de aceitunas y realizar una operación financiera de arrendamiento que le otorgó el monopolio temporal de la producción de aceite de oliva. ¡Ja! Pájaro, ¿vale? Pájaro. Otras fuentes antiguas, como Plutarco y Diógenes Laercio, señalan que Tales viajó a Egipto, no solo para estudiar geometría y matemáticas, sino en calidad de émporos, comerciante marítimo. Aquí veis que tenemos las citas por si alguien quisiera leer. Lo tenéis en la bibliografía del Mega, ¿eh? Lo tenéis ahí disponible también. Y con cualquier cosa de, ostras, quiero leerlo yo, porque aquí tú me lo has contado y me apetece, ¿no?, leer el fragmento entero. Pues lo decís y se os proporciona. Otras fuentes antiguas, sí, nos dicen que Tales eso, viaja a Egipto, pero no viaja solo para aprender de ellos, sino también viaja para comerciar. Ya en el siglo XX, el historiador de la ciencia antigua y helenista Benjamin Farrington, que puede ser uno de los más famosos, analiza este fenómeno en su libro Ciencia griega, vinculando, perdón, la mentalidad geométrica de Tales con la actividad práctica de los mercaderes y los agrimensores de la época. Joan, a ver, En Jonia, en la costa egea de Anatolia, en el siglo VI, las condiciones eran muy diferentes. El poder político hallábase en manos de una aristocracia mercantil que estaba seriamente empeñada en promover el rápido desarrollo de la técnica, de la que dependía su prosperidad. La institución de la esclavitud no había alcanzado aún tal desarrollo que justificara el que las clases dirigentes despreciaran las técnicas. El conocimiento era todavía práctico y fructífero. Mileto, cuna de la filosofía natural, era la ciudad más adelantada del mundo griego. Era la capital de un gran número de colonias del Mar Negro. Su comercio, que hizo posible el intercambio de sus productos con los de otros países, se extendía por todo el Mediterráneo. Estaba en contacto por tierra con la civilización aún próspera de la Mesopotamia y con Egipto por mar. La información que poseemos nos demuestra que los primeros filósofos fueron hombres activos, que se interesaban en las cosas que se podían encontrar en una ciudad así. Todo lo que sabemos de ellos confirma la impresión de que el alcance de sus ideas y las formas de pensamiento que aplicaban a la especulación sobre la naturaleza de las cosas eran, en general, las que por su interés activo habían extraído de las cuestiones prácticas. No eran reclusos empeñados en elucubrar cuestiones abstractas. No eran contempladores de la naturaleza, sea esto lo que fuere, sino hombres prácticos, activos. La novedad de su filosofía residía en el hecho de que cuando analizaban la razón de las cosas, lo hacían a la luz de las experiencias cotidianas, sin considerar antiguos mitos.
Su libertad de toda dependencia de explicaciones mitológicas se debía a que la estructura política relativamente simple de sus florecientes ciudades no les habían puesto la necesidad de gobernarse por supersticiones como los imperios primitivos. A ver, Joan, aquí vemos como, mira, vuelve a caer en la causa de la estructura política, más que en la económica. Por eso la relevancia que hemos comentado muchas veces de Sonreitzel, de que introduce esa interpretación del nacimiento de la filosofía que se escora mucho más al terreno económico. Tales, el primero de los filósofos de Mileto, de la escuela de Mileto, visitó Egipto por razones comerciales y volvió de allí trayendo conocimientos de geometría. Encontró nuevas aplicaciones para la técnica que los egipcios habían elaborado para medir los campos. Por medio de un sistema de triángulos semejantes, concibió un método para determinar la distancia entre los barcos y la costa. Esto luego veréis que he hecho una especie de paréntesis donde explico este tipo de cosas. Lo pasaremos por encima también porque Jorge sí que sabe más de cálculos y de geométricos, pero yo hago hasta las sumas con la calculadora. O sea que... pero es curioso cómo Tales va a introducir un giro formal a la geometría. ¿Sí? Se dice que tomó de los fenicios algunos adelantos en el arte de navegar guiándose por las estrellas. Con ayuda de las tablas astronómicas babilonias, predijo un eclipse de sol en el año 585 antes de nuestra era. De hecho, esto es un hito que se le atribuye a Tales en todos los sitios, ¿no? Como que Aristóteles creo que también lo dice, que predijo un eclipse. Estas cosas a mí me dejan temblando. Cuando en el 585 hay una persona que es capaz, por el método que sea, es que ya me da igual, Yo de no soy predecir un capaz, yo no eclipse, soy capaz de predecir si va a llover mañana. es Y que es estoy- algo genial. Se dice de él que también superó la geometría de los egipcios porque comprendió mejor que ellos la naturaleza de las demostraciones generales. Estábamos hablando de una geometría universal necesaria y que valía para todo tiempo y lugar, no anclada a lo material y lo físico como era el caso de los egipcios. No solo sabía que el círculo es bisecado por el diámetro, eso lo va a explicar Jorge ahora, sino que lo demostró. Su doble prestigio como filósofo y comerciante se reveló en el hecho de que, acusado de falta de sentido práctico, confundió a sus críticos haciendo una fortuna con el aceite de oliva. El aceite. Si hay otra anécdota muy famosa de Tales, y es famosísima, la de su sirvienta burlándose de él. Que se dice que Tales iba ahí absorto mirando el cielo estrellado de la noche y se cayó en un pozo. ¿No? Se tropezó y se cayó en un pozo. Y la criada, ¿no? Que sería la que representa en la leyenda esta un poco lo material, lo físico, ¿no? Lo cotidiano, le hace un chascarrillo diciéndole, míralo, tonto, estás aquí mirando las estrellas, aquí la geometría, pero luego eres tan tonto que te caes en un pozo, ¿vale? No, eso no sirve para nada. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía no sirve para nada, ¿no? Pues un poco así. Entonces aquí, detrás de estos puntos, lo que Jorge os va a explicar ahora, Bueno, está el tema rápidamente, porque es simplemente pura curiosidad de cómo ese pensamiento abstracto, filosófico que nace con esta gente cambia la forma de hacer muchas cosas que hasta ese momento se hacían, pero con otros sistemas mucho más anclados a lo material y lo físico. pero Sí, yo Jorge, creo, Fernando, que podríamos dejar esto para después de la publicidad pero lo harás tú, ¿eh? y que así les tenemos enganchados hasta septiembre. Correcto. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Si se los explicamos ahora, va a perder el incentivo Viene del bien enigma. quedarse Claro. en la línea de puntos, ¿no? Nos Que quedamos delimita. aquí y el Con el que barquito y quiera, la playa, ¿eh? efectivamente, Barquito y la playa. y el que quiera saber cómo Tales, tomándose unos mates en la playa, medía la distancia a los barcos, pues tendrá que volver a conectar en septiembre, Correcto. el primer jueves de septiembre, por ejemplo, ¿sí? A mandar. Y retomamos las lecturas desde aquí. Enhorabuena, Fernando. No, no, que va, que va. Esto es un trabajo conjunto. Sí, yo hago cosas. Ya, claro, eso faltaba, ¿no? Jorge, además, sabéis todos que es muy de. Eso del círculo bisecado, eso. ¿Tú crees que la gente del seminario tiene claro qué es lo del círculo bisecado? Y yo, o sea, ni yo no. Claro, pues hombre, eso hay que explicarlo, ¿no? Claro, y así es como
la madeja se va haciendo, ¿no? Cada vez Desvío. más gorda. Aquí cuando hagan falta matemáticas superiores recurriremos a Cristina, que será Hombre, la que nos ya está. explique. Claro, claro. De momento Para estamos en septiembre. matemática de bachillerato que más o menos nos podemos arreglar. Muy Bueno, bien. Fernando, ha estado Bueno, muy bien, enhorabuena. Me sabe mal el ir. Pues a mí me gustaría ir más rápido porque a veces piensa uno que se hace bola a la gente. Sí, al final dices. No, más rápido no, Fernando. No, No, es que Con me sabe mucha mal por eso, información. pero bueno, en los seminarios sabéis que es cocina a fuego lento. Este No. desvío que estamos haciendo, más que un desvío, es casi una autopista que estamos cogiendo. Sí, Ahora que pero está de moda es Ya. la Odisea, Jorge, la Odisea. La Odisea. Estamos- está resultando muy interesante Muchas gracias. el dichoso desvío, que yo estoy hasta la coronilla del desvío, pero verdaderamente cuando ya nos reniego a vosotros, yo noto que nos va muy bien, son necesarias, es preciso lo que estamos haciendo y ya sé que nos cuesta, pero ¿qué vamos a hacer? Yo es que pienso que el asunto es de que aquí hay un deber moral y es el de intentar comprenderlo todo al 100%. O sea, no es una cuestión del 99, no. Tiene que ser el 100. Que no, Y eso es innegociable. pero no nos dijiste que es asintótico todo. Déjanos en paz con el Y 70%. pues mira, alguna. voy a rectificarlo. Al 99,9. Ese es nuestro objetivo. Aquí Para lo único cumplir. asintótico que hay es la inteligencia de Feijóo. La inteligencia lo persigue, A la pero no inversa. lo alcanza. No, no, A la inversa. muy bueno, Monse. Sí, 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 sí. Lo entendí, ¿verdad? Fantástico. Lo entendí. lo entendiste perfectamente. A la perfección. Ah, sí. Bueno, Vemos la compañeras, película de la Odisea de otra forma. Sí. muy bien. Hablaremos en septiembre de la película. Una cosa, A ver, ¿sabéis que hay una campaña de boicot para ir a ver la película de Nolan al cine? Porque ha sido grabada en territorio saharaui, ¿no? En O- territorios saharauis, Territorio ocupado. aparte de que hay intelectuales, la Weiss, una intelectual estadounidense que ha pedido el boicot, este arqueólogo que sale en el intermedio, Sí. el puto Miquel, bueno, y que me parece una persona muy Es seria para... impresionante. Sí. Sabe muchísimo. La razón básicamente es el tema este de los territorios ocupados. habrá que hacer un seminario, un desvío. Claro. Luego, pero luego, Bueno, pues descargada por streaming o donde sea, o En el sin cine, verla, en el o cine. sin verla, que La tampoco veremos. es Tampoco pasa obligación verla, ¿eh? Ya Sí, sabéis el final. ya sabéis el final, efectivamente. Bueno, tenemos el Vale. chat de Telegram para irnos Ay, ay. comunicando El chat de Telegram no duerme. los caminos, Muy los bien. caminos. Compañeras, Mandémosle, chicos, la felicitación a Fernando con una fotito para que pueda leer los sí, carteles, por una favor. foto al grupo. te la mandamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Claro. Ha sido mi fiesta de cumpleaños. O sea, Claro. esta ha sido mi fiesta de cumpleaños. Tal Lo has cual. celebrado trabajando. Te lo Sí, mereces, sí. tú eres No, una esto para tara. mí no es trabajo, Pepa. Esto para mí es una fiesta. Bueno, está bien. Come algo Feliz- rico. Felices Vale. vacaciones, Sí. compañeras. Nos Bueno, vemos en felices septiembre. feliz verano. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós, buena Hasta nit. luego. verano. Adiós.